Nuestro planeta nace hace aproximadamente 4.550 millones de años. Sin embargo, la vida en el mismo aparece 1 millón de años después. La pregunta de cómo se originó ha sido contestada desde muchos tipos de vista distintos, los cuales han sido en base a la ciencia, aunque la mayoría en suposiciones poco fundadas. En este video vamos a revisar brevemente las teorías más importantes sobre el origen de la vida. La teoría del creacionismo. Si bien todas las religiones han explicado el origen de la vida de maneras distintas, en esas explicaciones se atribuye la creación a la divinidad. La teoría del creacionismo es la más extendida sobre el cómo surge la vida en nuestro planeta y explica su origen para las religiones judía y cristiana, determinando que ocurre por la intervención y voluntad de un Dios. En el libro del Génesis, dentro del Antiguo Testamento, se explica que este ser se dedicó a generar los distintos estados y seres vivos tal como los conocemos. En el transcurso de 7 días creó el cielo y la tierra, para después originar la luz, la oscuridad, los mares, la vegetación, el sol y la luna, los animales, el hombre y la mujer, y por último descansó. El creacionismo ortodoxo sostiene una interpretación literal de la Biblia y en especial del Génesis, por lo que niega la teoría evolucionista, considerando por resultado que los seres vivos nos encontramos actualmente así desde la creación y no hemos experimentado mutaciones, cambios o evolución. La explicación más moderna de la teoría creacionista consiste en la teoría del diseño inteligente, la cual sostiene que Dios crea todo lo que existe en el universo y tiene un plan perfecto de evolución, permitiendo la perfección de los seres vivos en una tendencia hacia la semejanza divina. La teoría de la génesis por debajo del hielo es una teoría poco usada que se basa en una época glacial donde todo el planeta se encontraba cubierto por grandes capas de hielo que protegían la parte interna de los cambios climáticos exteriores o las acciones exteriores, tales como las acciones del Sol, y permitieron que los pequeños compuestos se conjugaran y formaran moléculas orgánicas que posteriormente originaron a los primeros seres vivos. La teoría de las corrientes eléctricas propone que la electricidad puede producir aminoácidos simples y azúcares a partir de distintos compuestos químicos que también simples se encuentran en la atmósfera. En este sentido, la vida estaría originada como consecuencia de la caída de un rayo que al entrar en contacto con los elementos propios de la atmósfera terrestre puede haber sido el responsable de originar las primeras formas de vida. La palabra panspermia proviene del griego pan, que significa todos, y sperma, que significa semilla, de tal forma que la traducción literaria sería la semilla de todo. A principios del siglo XIX, el químico sueco Steve Arrhenius propuso que la vida en la Tierra se originó cuando cayeron en ella esporas de bacterias que viajaban a través del espacio. Lo anterior no resuelve el problema y solo cambia de escenario en donde habría que demostrar o descubrir ahora dónde y cómo se originó la vida extraterrestre que supuestamente dio origen a la de nuestro planeta. Los argumentos principales en contra de esta teoría giran en torno a la dificultad de que cualquier forma de vida, aun las esporas resistentes, pudieran sobrevivir en el espacio. Además, al ingresar a la atmósfera, el cambio de presión y el roce con la misma hubieran originado que se incendiaran y prácticamente se pulverizara la posibilidad de que llegaran seres vivos. Sin embargo, se han descubierto biomoléculas en el espacio interestelar y en el meteorito marciano ALH 8400, con 4.500 millones de años de edad, lo que abre una nueva esperanza para la teoría para algunos científicos, lo que defendería la postura del origen de la vida en la Tierra, mas no del origen de la vida en sí. Existe otro grupo de científicos que se oponen a considerar como fósiles de bacterias lo observado en el meteorito marciano,
argumentando que solo se trata de arreglos minerales consecuencia de la combustión que sufrió el meteorito al atravesar la atmósfera terrestre y que las moléculas son producto de la contaminación del meteoro cuando cayó a la superficie de la Tierra. En esta imagen se observa una fotografía del meteorito, mientras que en esta otra se muestran las supuestas bacterias de la superficie del meteorito. Georges-Louis Leclerc de Buffon, naturalista francés, es el precursor del evolucionismo y propone que la Tierra ha sufrido cambios que involucran miles de años, alrededor de 70.000, desde que nuestro sistema solar se formó por gases que se desprenden del Sol. Habló de la existencia de moléculas orgánicas que daban las cualidades a los seres vivos, y que Dios fue el creador de estas, por lo tanto, la vida podía estar generándose continuamente a partir de estas moléculas por generación espontánea. Buffon habló de las posibilidades de transformación de las especies al observar su afinidad y similitudes cuando describía a los animales. Señaló que pueden cambiar por degeneración, principalmente debido a causas climáticas o alimentarias, y propuso que algunas de las especies actuales no habían sido producto de la creación original, sino que fueron creadas por la naturaleza a lo largo del tiempo, o sea que surgieron por procesos naturales, pero no puede explicarse el mecanismo. Intentó describir la existencia de las diferentes razas humanas por medio de la alimentación y el clima. Decía que al hombre se le define por la razón, a Dios por el orden y a la naturaleza por el estilo. Reconocía a la razón como medio para resolver los enigmas que ésta nos presenta. En su obra, de 3 tomos, Historia Natural, General y Particular, en el primero de ellos se expone sus teorías de la naturaleza y del hombre, que despertaron fuertes críticas sobre todo entre el clero, y fue obligado a retractarse. Tuvo que redactar un artículo en el que escribe: retiro lo que he dicho en mi libro acerca de la formación de la Tierra, habiendo expuesto mi hipótesis como una simple suposición filosófica. Ya antes los griegos se habían planteado el problema de por qué se producía la putrefacción de los alimentos y pensaban que los organismos responsables surgían de la nada. Los griegos, desde hace más de 2500 años, pensaban que la vida podía surgir de 4 elementos fundamentales: el aire, el fuego, el agua y la tierra. Aristóteles propuso el origen espontáneo para los gusanos, insectos y peces a partir de sustancias como el rocío, el sudor y la humedad. Según él, esto es un proceso que resultaba de la integración de la materia no viva con fuerzas capaces de dar vida a lo que no lo tenía, y a esta fuerza la llamó entelequia. Helmont, médico y alquimista flamenco, a finales del siglo XVI enunció la teoría de la generación espontánea, que decía que era posible el desarrollo de ciertos organismos vivientes a partir de objetos no vivientes. Según esto, algunos seres vivos, como insectos, gusanos, ranas, etc., podían aparecer por generación espontánea a partir del barro, de cereales almacenados o de materia viva en descomposición. Uno de los mejores casos probados era el de gusanos que aparecían en la carne cortada, que no se consumía rápidamente al cabo de un poco tiempo. En 1667, Johan B. van Helmont, médico holandés, propuso una receta para la generación espontánea de ratones. Las criaturas tales como piojos, garrapatas, púlulas y gusanos son nuestros huéspedes y vecinos, pero nacen de nuestras entrañas y excrementos. Si colocamos ropa interior llena de sudor junto con trigo en un recipiente de boca ancha, en 21 días el olor cambia y penetra a graves de las cáscaras del trigo, cambiando el trigo en ratones. Pero lo más notable es que estos ratones son de ambos sexos y se pueden cruzar con otros ratones que hayan surgido de manera normal. Herve, en 1628, publicó un libro sobre la circulación de la sangre
y en él decía que algunos pequeños seres que aparentemente surgían por generación espontánea podían originarse a partir de huevos o semillas demasiado pequeños para ser apreciados a simple vista. En 1668, el médico Redi, inspirado por el escrito de Harvey, se propone demostrar la inexistencia de la generación espontánea. Para ello utiliza 8 frascos iguales, en los que en 4 pone trozos distintos de carne, de 4 tipos distintos de carne, y en los otros hace lo mismo, pero los primeros 4 los tapa herméticamente y los otros los deja abiertos al aire libre. Al cabo de unos días, la carne de los frascos abiertos había creado gusanos, mientras que la de los frascos cerrados estaba estropeada y maloliente, pero no tenía gusanos. Repitió el experimento, pero esta vez tapando los frascos con una gasa fina, con lo cual podía pasar el aire, pero no las moscas. De nuevo los frascos cerrados no tenían gusanos y los frascos abiertos sí tenían gusanos. De ese modo se podía deducir que los gusanos no aparecían espontáneamente en la carne, sino que eran depositados por las moscas como larvas. A finales del siglo XVII, Anton van Leeuwenhoek, gracias al perfeccionamiento del microscopio óptico, logró descubrir un mundo hasta entonces ignorado. Encontró en las gotas de agua sucia gran cantidad de microorganismos que parecían surgir súbitamente con gran facilidad. Este descubrimiento reanima los ánimos de los creyentes de la generación espontánea. En esa misma época, otro científico llamado Neidhart sostenía que había una fuerza vital que originaba la vida. Sus suposiciones se basaban en sus experimentos, en donde hervía caldo de res en una botella, misma que tapaba con un corcho, la dejaba reposar varios días y al observar al microscopio mostraba organismos vivos. Él afirmaba que el calor por el que habían pasado el caldo era suficiente para matar cualquier organismo y que entonces la presencia de seres vivos se originaba por la fuerza vital. Teoría que fue desechada por Spallanzani, quien realizó el mismo experimento, pero ahora sellando completamente la botella y no con un corcho que deja pasar o filtrar pequeñas partículas. En 1862, el médico francés Louis Pasteur realiza una serie de experimentos encaminados a resolver el problema de la generación espontánea. Pensaba que los causantes de la putrefacción de la materia orgánica eran microorganismos del aire. Para eso diseñó unos matraces con cuellos de cisne en los cuales colocó líquidos nutritivos que después hirvió hasta esterilizarlos. Posteriormente observó en el cuello de los matraces que quedaban detenidos los microorganismos del aire y aunque éste entraba en contacto con la sustancia nutritiva, no había putrefacción de la misma. Para corroborar su experimento, después quebraba el cuello de los matraces y dejaba que el aire penetrara hasta la sustancia, hasta el caldo. Posteriormente comenzaba la putrefacción. Así quedó demostrado la falsedad de la teoría de la generación espontánea. Reformulando la teoría de la generación espontánea, ha surgido la teoría de la abiogénesis, que propone que hay un proceso natural en la materia inerte a partir del cual surge la vida. Por ejemplo, se propone que la vida en la Tierra comenzó cuando el vapor de agua pudo finalmente condensarse, porque esto generó procesos geoquímicos y astronómicos que a su vez originaban el genoma mínimo. De esto se deriva que la generación espontánea sí pudo ser un proceso real, pero hace millones de años, no en el estado actual de nuestro planeta. Asimismo, la teoría de la abiogénesis sugiere que la vida se generó por distintas reacciones químicas que paulatinamente permitieron la evolución de los organismos más primitivos. La teoría de las ventosas submarinas es parte de la teoría anterior. En la profundidad de los océanos se encuentran fuentes hidrotermales, también conocidas como respiradores de aguas termales o respiradores submarinos hidrotermales. Se trata de grietas y fumarolas que permiten el paso de vapor y agua caliente. Dichos respiradores tienen ecosistemas muy extensos. De acuerdo con esta teoría, el ambiente oceánico rico en nutrientes, junto con gases reactivos,
pudo crear el hábitat necesario para generar las primeras formas de vida. En otras palabras, el origen de la vida, como lo conocemos, pudo tener lugar en estos respiradores hidrotermales. La teoría del ADN nos dice que el ácido ribonucleico es el compuesto que actualmente se considera crucial en la organización y expresión de nuestro material genético. Trabaja junto con el ácido desoxirribonucleico, transmitiendo y sintetizando la información vital que este último genera, en una especie de mensajero del ADN, y tiene la capacidad de regularse de manera más automática. La teoría de la generación de la vida, que explica la formación a través del ARN, dice que ocurrió por un brote espontáneo del mismo en nuestro planeta. Existen otras teorías menos conocidas, como la propuesta de que la vida en la Tierra evolucionó a partir de la concentración de barro, la teoría de la génesis por debajo del barro. Es así que ya dicha concentración pudo servir como un área de condensación de actividad química, lo que finalmente pudo dar lugar a una especie de caldo de cultivo de los componentes necesarios para generar la materia genética. La teoría del metabolismo se considera una continuación de la teoría del ARN, en donde dice que los materiales siguieron evolucionando en la atmósfera hasta formar mecanismos más complejos o formas de vida más complejas.